Buenos días, niños. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, que es sobre fuentes históricas. Y esta clase vamos a analizar y clasificar fuentes según su origen y naturaleza. En clases anteriores ustedes han debido clasificar fuentes según origen, luego según naturaleza, y hoy día vamos a clasificarlas según estos dos ámbitos. Para comenzar, vamos a recordar lo visto en clases anteriores. ¿Qué ha sido sobre las fuentes históricas? Estuvimos viendo que las fuentes históricas se pueden clasificar según su origen o también se pueden clasificar según su naturaleza. Según su origen, podemos tener dos tipos de fuentes, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Recordamos que las fuentes primarias son aquellos documentos que se generan en el mismo tiempo en que está ocurriendo un proceso y que las fuentes secundarias son aquellas que se generan después de haber ocurrido el proceso. Según su naturaleza, estuvimos viendo que existen fuentes escritas, que como su nombre lo dice, hay un texto escrito en estas fuentes. También están las fuentes iconográficas o visuales, que son aquellas que yo puedo observar, como fotografías o ilustraciones. También tenemos las fuentes materiales, que son aquellos objetos que han quedado de tiempos pasados, como momias, restos arqueológicos, cerámicas. Y esta clase vamos a agregar también una cuarta clasificación que sería la oral o audiovisual, que como su nombre lo dice, son tipos de fuentes que se transmiten de forma oral, como cuentos, como leyendas, como mitos, o también recursos audiovisuales como entrevistas grabadas, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a tener fuentes históricas según su origen, primaria o secundaria, y según su naturaleza, en escrita, iconográfica o visual, material y en oral o audiovisual, que sería esta última que vamos a agregar. Ahora nos vamos a la guía, donde ustedes podrán encontrar esta imagen, ¿cierto? Donde vamos a recordar lo visto en las clases trabajadas sobre la fuente histórica, que es lo que hemos estado haciendo. Y acá recuerda que vamos a agregar este nuevo tipo de fuentes según su naturaleza, que serían las fuentes orales o audiovisuales. Luego, en la misma guía, aparece este esquema donde vamos a ir resumiendo las clasificaciones según origen o según naturaleza. Según origen aparece fuente primaria y ustedes completan con la clasificación que falta. En naturaleza aparece la fuente escrita, la oral o audiovisual y ustedes completan, ¿cierto?, con las que faltan en esa parte. Por lo tanto, según lo que hemos trabajado en las clases, una fuente se puede clasificar según su origen y naturaleza. Y acá viene un ejemplo. Aparece la portada de un diario. Si nosotros tomamos un diario y lo analizamos según su origen, este se puede clasificar como una fuente primaria, ya que se escribe en el mismo momento en que están ocurriendo los sucesos. Obviamente, si ocurre algo en este minuto y yo voy al kiosco a comprar el diario, obviamente no va a salir lo que está pasando justo ahora, pero lo más probable es que salga el otro día. Igual es un periodo de tiempo corto que se puede considerar como una fuente primaria. Según su naturaleza, este texto sería una fuente escrita, ¿cierto? Porque es un diario que viene con textos donde aparecen las noticias. Por lo tanto, un diario sería una fuente primaria escrita, ¿sí? Entonces ahora, en su guía, aparece estos ejercicios con dos documentos. Entonces la idea es que ustedes vayan reconociendo los indicadores que se mencionan abajito y que vayan buscándolo en el texto. En su guía ya aparece respondido el cuadro que está abajo, donde hay que identificar el autor, el año, clasificación según origen, según naturaleza y el tipo de fuente. Pero acá lo vamos a ir haciendo juntos para que ustedes vayan viendo el ejemplo. Si nos piden el autor, nosotros vamos a buscar entonces el autor de este documento y que en general aparece al pie, abajito, ¿cierto?, del documento. Por lo tanto, en este documento sería Vincenz J. quien escribió este documento, por lo tanto yo lo identifico
en el archivo y completo. ¿Sí? Ustedes lo tienen listo en su guía. Luego busco el año en que se creó el documento, que sería el año 1998, y completo. Según esto, fíjense entonces que se creó en el año 1998, que correspondería al siglo, ¿se acuerdan? Siglo XX. Pero el texto me habla de cosas que pasaron en el siglo XV y en el siglo XVI, que serían más o menos los años 1600, 1700. Por lo tanto, como está varios siglos escrito después, sería una fuente secundaria. Y si usted observa, ¿cierto? Es un texto escrito, por lo tanto es una fuente escrita. En consecuencia, este documento es una fuente secundaria escrita. Ahora, en la guía se pide que hagan este ejercicio con dos documentos que aparecen en la guía. Cierto que el primero es de Guamán Poma de Ayala y el segundo es de la llegada de Vasco de Gama. Entonces ustedes ahí traten de hacer el ejercicio similar a como lo estuvimos haciendo en el ejemplo. Para ir terminando, la tercera actividad dice que vamos a analizar ahora estos documentos que aparecen en la página 68 de su libro. No vamos a hacer el documento A. ¿Por qué? Porque el documento A es el mismo que utilizamos para el ejemplo. Ya viene escrito de distinta manera, pero es el mismo texto. Por lo tanto, en la página 68 van a hacer el mismo ejercicio con la letra B y la letra C. De todas maneras, si ustedes tienen dificultades para imprimir la guía, pueden copiar los cuadritos y responder en su cuaderno. Y ahí mismo realizar la actividad. Ya de todas maneras, estos documentos como están en su libro, traten de ir haciendo en el cuaderno también los mismos cuadritos para ir respondiendo ahí la actividad. Y bueno, para ir terminando entonces, vayan revisando para la próxima clase las respuestas y vayan corrigiendo de ser necesario con el solucionario que se va a adjuntar. También recuerden y no olviden, ¿cierto?, el uso del tiempo histórico, sobre todo la transformación de año a siglo y viceversa, que lo estuvimos trabajando en clases. Y también la creación de líneas de tiempo. Recuerden que las líneas de tiempo tenían una separación que tenía que estar de acuerdo a los años que iban transcurriendo entre un hecho y otro. De todas maneras, lo vamos a seguir ejercitando en las clases siguientes, ¿ya? Pero traten de ir recordando esto, ya que si ustedes se dieron cuenta, para identificar si una fuente es primaria o secundaria, es necesario conocer el tema de los siglos, para que lo vayan recordando.